con una oración? ¿Será posible? Por favor. Bien. Amén. Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Amén. Acá está por el sol que nos alumbra, Señor, te damos gracias por este domingo con sol. Y te rogamos, Padre Celestial, por cada uno de los que estamos conectados y por las familias que representamos, Señor. Te rogamos por cada uno y que tú tengas misericordia de todos nosotros y que nos ayudes a entender lo que vamos a escuchar y a aprender hoy día. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor, entonces, por esto que estamos viviendo y por el día de hoy que Dios nos trajo para acá. Amén. Gracias, Dulce, por la oración. ¿Mm? Amén. Entonces, hoy continuamos con la armadura del cristiano. Esta es ya como la quinta, quinta o cuarta, quinta semana, parece, sí, es la quinta semana, La de lo quinta. que significa, sí, la quinta semana, de lo que es el cinturón perdón, lo que es la armadura del cristiano. Y el día jueves, espérenme un minuto, tengo que ponerle acá el, ya, la inteligencia, ya, el asistente. Entonces, y el día jueves estuvimos entonces conversando sobre el cinturón de la verdad, estuvimos conversando sobre el cinturón de la verdad y la importancia de lo que significa que la verdad, nunca vamos a conocer la verdad si primero no implementamos en nuestra vida los aspectos anteriores que tenían que ver con el casco, con la coraza y con el escudo, que era este círculo virtuoso del crecimiento de la fe y de la madurez del cristiano. Estuvimos también conversando con respecto, aclarando cosas de la semana anterior con respecto a lo que era el yugo y la importancia de que el tema del yugo era el símbolo de los bueyes. Entonces nosotros somos guiados por el yugo y el yugo que Jesucristo pone en nuestra vida, y que entonces cuando nos dejamos guiar por el Señor, porque el buey fuerte es el Señor o el Espíritu Santo, por eso es el consolador, el Espíritu Santo, entonces nuestra vida se vuelve fácil y empezamos a vivir, y se cumple en nosotros, fácil mi yugo y ligera mi carga, y empezamos a vivir en un gozo permanente. ¿Mm? Eso estuvimos conversando el día jueves. Después estuvimos viendo con respecto a qué significaba comer Cristo, y esa vivencia de comer Cristo, y que cada día teníamos que alimentarnos con Él. Por eso es que el Señor dice: el pan nuestro de cada día danoslo hoy, que es la alimentación diaria que teníamos que hacer, y teníamos que vivir el proceso de la verdad en nosotros. ¿Mm? También volvimos a repasar en relación a la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, y que es muy importante entenderlo como cristiano, que nos ha costado, nos cuesta mucho, y en realidad lamentablemente se habla muy poco de la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, así que lo volvimos a tocar, que fue muy bueno, y ahí se pusieron algunos ejemplos. Ahí incluso también se conversó y se planteó sobre este concepto que hay en el mundo, no muy común en el cristiano, sobre el tema de que no nos tenemos que perdonarnos, tenemos que nosotros perdonarnos y no ser tan duros con nosotros, y que eso es puro solamente orgullo, y el tema porque nosotros queremos hacer las cosas como cristianos, y no que Jesucristo haga las cosas en nosotros. Y también estuvimos conversando muy brevemente, que hoy lo vamos a ver más en profundidad, sobre los 4 conceptos de la verdad: que la verdad se busca, la verdad se compra, la verdad y los 2 resultados que logra la verdad: que nos libera y que además nos hace madurar y crecer. ¿Mm? Eso en términos generales es lo que estuvimos hablando el día jueves.
No sé si hay algún comentario, algo con respecto a lo que fue el jueves o alguna otra observación, duda o demás complementación que ustedes quieran aportar en relación a esto. Entonces, si hay algo que quieran comentar, Cristian, una consulta con respecto al remordimiento. ¿ya? A mí todavía, aún no me queda claro el tema del remordimiento, porque el remordimiento lo veo yo lo veo así, ¿no? Como un círculo vicioso, porque el remordimiento a veces se repite, se repite y se repite. En cambio, el arrepentimiento no. El arrepentimiento es el Espíritu Santo que a mí me redarguye. No sé si estoy Sí, bien con respecto al remordimiento, porque ahí tengo una duda yo con eso. absolutamente. Estamos de acuerdo, el remordimiento es el que genera culpas, es el que de alguna forma nos hace justificar nuestras acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el Espíritu Santo nos habla, entonces ese hablar, debido a que no hemos pedido perdón, Perdón. es Mm. algo que se llama como la conciencia, en definitiva nos genera Mm. una culpa. Y esa culpa es porque no hemos pedido perdón en forma concreta, no nos hemos arrepentido. Pero además el remordimiento, al igual que el engañoso corazón del hombre, se Ujú. disfraza de muchas formas, se Ujú. disfraza de muchas formas. Sí. Y cómo sé, en definitiva, si cuando yo estoy actuando por remordimiento o por arrepentimiento, tiene que ver, por ejemplo, hablábamos incluso esto las semanas anteriores, con respecto a dos cosas. Primero, escuchar consejos. Si yo no escucho consejos, indudablemente es, lo que estoy buscando es que validen mi opinión. Entonces, por ejemplo, o por ejemplo, voy y le digo a una persona, uy, ¿sabes qué? Esto es lo que me pasó con esta persona. Lo que estoy haciendo es validar que yo no estoy tan mal, ¿m? Que es muy diferente a llegar y decir con un corazón arrepentido, uy, mira, esto me pasó, ¿qué piensas? ¿He actuado yo en algo mal? Eso es arrepentimiento. El remordimiento es, hoy sabes que esto me pasó, mirá qué increíble cómo actuó. Y entonces, incluso si la otra persona te dice, oye, tal vez eso no lo permitió Dios para tu vida, incluso te empiezas a justificar, no, pero es que esta persona siempre actúa de esa forma, como ella siempre es así, qué sé yo, y hasta incluso termina uno molestándose y se afecta incluso enormemente y después anda incluso angustiado y agobiado por esa situación. ¿Y es por qué? Porque lo que está buscando es que validen la opinión del punto de vista de decir, hoy sí, en realidad la otra persona, ella te está tratando súper mal en realidad. Eso es lo que estás buscando, no está, y eso es remordimiento, no arrepentimiento. ¿Y por qué remordimiento? Porque el Espíritu Santo te está hablando, indudablemente, porque si no, no tendrías, es decir, la conciencia es un proceso que Dios hace en tu vida. Es decir, tener mala conciencia significa que uno hace, ¿entiendes? Entonces uno dice, uno tiene, por dos causas tiene mala conciencia, por un tema cultural que te involucraron tus padres o la sociedad, para no quedar mal, y el otro es el concepto del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me justifico, empiezo a actuar por remordimiento y no por arrepentimiento. ¿Sí? No sé si eso está claro o también hay alguna Ujú. otra opinión que quieran hacer sobre eso o Don complementar. Cristian, Ya, adelante. Esto es, pues, perdón, entre paréntesis, perdón, Elías, esto es sumamente importante que lo volvamos a hablar una y otra vez. ¿Por Mm. qué? Porque es muy importante para entenderlo. ¿Por qué? Porque es Sí. muy Ujú. engañoso el corazón. Sí. El Mm. remordimiento se disfraza de múltiples formas. ¿Mm? Sí. Ya, Mm. ya, y eso tiene que ver con la Gracias, Cristian. justificación. Elías, don Cristian, bueno, el otro día me pasó algo bien fuerte
¿Ya? me llegó un correo y yo estaba en el supermercado, un correo bien pesado, ¿para qué onda? Y como que dije un improperio cuando lo vi. Entonces me sorprendió porque no digo improperio así de esa magnitud y ahí me di cuenta de algo que también se habla acá en los estudios, en que yo si me arrepentía me iba a estar engañando en el aspecto de que también le estaba echando la culpa a la otra persona porque yo había hecho el improperio. Entonces me di cuenta que si yo quería, porque me sentía mal porque nunca había hecho eso, pedí perdón a Dios y solté. Y me di cuenta que segundo antes estaba echándole la culpa a la otra persona se porta mal, ¿cierto? Pero eso no me corresponde a mí. Solté nomás, Señor, perdóname porque dije esto, allá la otra persona ahí es asunto suyo, con Dios o con la vida, pero yo solté, me arrepentí, le dije, Señor, perdóname porque dije esto, perdóname por este improperio, me arrepiento y adiós. Y eso como que me gustó, porque me había estado justificando un minuto antes con mi novia diciendo, mira lo que hizo, por eso dije el improperio, y me di cuenta, me vino a la mente todo lo que hemos hablado muchas veces en el estudio, como que soltar, pedir perdón a Dios y soltar. Ya veremos las otras personas, no sé, pero yo mi relación con Dios personal. Yo hice esto, perdón, Señor, perdóname y sigo avanzando. Súper bien. ¿Qué les parece? Súper lindo el ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, miren, el ejemplo, gracias Elías por el ejemplo, gracias por la sinceridad también, Sí. porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? ¿Sí? ¿Astrid? ¿Iba a decir algo? Sí, qué hermoso. Y la sinceridad de Elías, hermoso. Porque, claro, ahí él tendría todo el derecho que te dice en el mundo de enojarse contra la persona y justificarse por la mala palabra que dijo. Y quedaría bien, pero ante Dios estaría ahí, no habría arrepentimiento. Ahí, en ese momento, él tuvo remordimiento porque sabía que la mala palabra estaba mal, pero si te hubiera justificado porque aquel me mandó ese WhatsApp o ese mensaje, habría quedado con pecado voluntario ante el Señor, porque no se habría arrepentido. Hermoso, hermoso Elías, muy bueno. Así es. Amén, súper lindo. Entonces, justamente, y usando lo que estaba diciendo Astrid, y por supuesto usando el ejemplo de Elías, entonces cuando yo me justifico, el problema es que yo no me doy cuenta de esto, y eso no me doy cuenta de esto, ¿por qué? ¿Por qué no me doy cuenta? ¿Por qué? Porque tengo poca sensibilidad a al Espíritu Santo, le he bajado el volumen al Espíritu Santo. Gracias a Dios, cuando esto pasa rápido, como le pasó a Elías, eso significa que el volumen del Espíritu Santo en la vida de Elías ha ido aumentando, y eso es gracia y misericordia de Dios, porque está pidiendo perdón. Ahora, Amén. si yo me justifico en ese momento, sigo actuando. Y por eso es que después tengo cierto tema de culpa. ¿Por qué? Porque me siento culpable, porque el Espíritu Santo en su gracia, en su enorme misericordia por nosotros, nos sigue hablando y genera un peso en mi vida. Y por eso es que después me siento con un peso, y con ese peso de culpa, indudablemente, porque siento que actué mal. Pero como no pedí perdón y me justifiqué porque el otro escribió mal, como dice Elías, era un correo muy pesado, entonces, ¿cómo puede ser el otro muy pesado? Entonces me justifiqué. Y eso genera culpa durante un cierto tiempo. En cambio, de esta forma, como como mencionó muy bien Elías, pide perdón y entonces automáticamente libera. Y por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el proceso de liberación que se produce. Y eso Sí, implica que dejo de tener carga.
Así ¿Ya? es. Cristian, Súper bueno. y complementar lo que tú y Elías y Astrid dijeron, y haciendo un enganche con lo que estábamos viendo en la clase anterior, ahí como dijo bien Elías, ese término que se usa mucho actualmente, soltó. Soltó significa en el lenguaje nuestro de cristiano, es dejar que el Señor lleve tu carga y dejar que el buey más poderoso con el cual estamos enyugados haga la fuerza por mí que soy el buey más débil y no opongo resistencia a ese yugo con el buey más poderoso que fija mi marcha y me señala el camino, entonces todo avanza, avanzo espiritualmente y no quedo empantanado ahí en ese surco del arado que no me permite avanzar, porque estoy oponiéndome al buey más poderoso, que es el Señor. Amén. Súper lindo. Gracias. Gracias, bien, Inge, de haber eso entrelazado. ¿Se dan cuenta? Eso lo entrelazamos con el concepto que estábamos hablando de fácil mi yugo y ligera mi carga. ¿Ah? Así que súper lindo. Bien, me parece muy lindo. Gracias a Dios, misericordia de Dios, que el Señor va mostrándonos esto en el día a día. Súper lindo, bien, bien. Y eso justamente es comer Cristo, eso es justamente vivir el día a día con Jesucristo. Y eso empieza a generar en nosotros el proceso de la verdad. Entonces, y por eso, y no sé si se entiende, se está empezando a entender, pero cuán importante, y por eso es tan importante entender la importancia de la armadura del cristiano. Es decir, esta armadura es el Espíritu Santo, es Jesucristo mismo que se pone en nosotros. ¿Ya? ¿Lo ven, no? La armadura del cristiano. ¿Se ve la imagen? ¿Lo ven como presentación? Sí, Cristian, se ve como presentación. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esta es la armadura del cristiano. Entonces, esta armadura del cristiano, que nos lleva a vivir el día a día en comunión con el Señor y con un gozo permanente, entonces tiene tres primeras partes, que son lo que se llaman las luchas espirituales. ¿Todos están claros en la diferencia entre la lucha espiritual y la batalla espiritual? Esto es sumamente importante. La lucha espiritual es la preparación para llevar a otros a los pies de Cristo. Es la preparación. Es yo me preparo con mi armadura para tener una buena armadura. Y las tres primeras partes son principalmente defensivas del punto de vista de que yo, ¿ya? De que el Señor me va mostrando y va transformando y purificando mi vida. Y por eso hablamos de las tres primeras partes, que es el yelmo, que son los pensamientos, la coraza, que es la justicia, que es la voluntad puesta bajo la voluntad de Dios, y el confiar en todo en el Señor con el escudo de la fe. Esas tres tienen que ver principalmente con las luchas espirituales, con lo que yo vivo personalmente. Y después, como consecuencia de esas tres, esto es sumamente importante, como consecuencia de esas tres, ocurren tres cosas que son resultado de estas tres y que tiene que ver el cinto de la verdad, que tiene que ver con que empiezo a conocer a Dios de verdad y no por supuestos humanos. Empiezo la espada, la palabra de Dios se hace efectiva porque es una vivencia, no es que yo repito solamente una palabra de Dios, y por supuesto además dejo una huella en mi prójimo con los pies, con el caminar, con el apresto del Evangelio. Es decir, el Evangelio que estoy dejando a los que me rodean es un testimonio de que Dios efectivamente está en mí y no es solamente
un dicho, no es solamente una palabra, y que después, en definitiva, en mi actuar es completamente contradictorio a lo que hablo. ¿Se dan cuenta? Parece Entonces, esto es un poco el proceso. ¿Sí, Inge? Adelante. que la palabra apresto es como un preparativo para que después lo que el Señor quiera hacer en el otro no tenga ese estorbo de que nosotros fuimos malos ejemplos y que hay incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, que es muchas veces lo que nosotros provocamos en nuestros familiares más cercanos por nuestra no tomar nuestra cruz, ¿no es cierto? Así es, justamente. Justamente. ¿Ya? Y por eso es que cuando hablamos de la verdad, la espada y el calzado con apresto, que era flexibilidad y protección, es decir, eso tiene mucha relación con lo que son mis prójimos. Y por eso es cuando empiezo a poco a empezar a la batalla para llevar a otros a los pies de Cristo. Las tres primeras partes, como hablábamos, el yelmo, la coraza de justicia y el escudo, son principalmente un proceso que yo vivo interiormente desde el punto de vista de darle gracias a Dios, de negarme y que, por supuesto, Dios siempre utiliza puede utilizar para llevar a otro a los pies de Cristo, pero todavía no estoy necesariamente peleando las batallas del Señor. Acuérdense que este mismo ejemplo ocurre con el pueblo de Israel, por eso es que el pueblo de Israel tuvo que caminar en el desierto, porque fue la preparación, y para esa la preparación de esta armadura, que es Jesucristo mismo, que empieza a vivir, y el Espíritu Santo, por supuesto, se hace vida en nosotros. ¿Ya? Eso un poco. Entonces, vamos viendo las partes, acuérdense que habíamos visto, y hagamos un recordatorio sobre la armadura de Dios, nuevamente. Elías podría leer los cuatro aspectos de la armadura del cristiano, y el primero es del yelmo, por favor. Amén. Gracias. Armadura de Dios, yelmo, paréntesis casco, casco de la salvación. Cubre la cabeza, que es un órgano vital. Descripción. Todo se inicia aquí. Salvación, en paréntesis. Puesto los pecados del hombre inician en los pensamientos. 2 puntos. Crítica a nuestro prójimo, molestias, pensamientos humanos, envidias, etc. Acciones diarias a realizar. Estar en oración constante, sin cesar. Diferenciar la voz de Dios a la de Satanás. Consultar a Dios por cada paso a dar. Amén. Pasos a seguir. Pedir a Dios revelación respecto a nuestro pensamiento, que nos limpie y nos muestre cualquier pecado voluntario. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, esto es cosas que tenemos que empezar a hacer, y este concepto de, por supuesto, acá lo fundamental de todo esto es el arrepentimiento, como hemos dicho. Sin arrepentimiento no hay nada, no hay nada. Es decir, sin el arrepentimiento nada de esto es posible. Sin arrepentimiento no es posible ponernos la armadura. Eso es una cosa sumamente importante. Entonces siempre tenemos que estar pidiendo perdón. ¿Ya? Después, el segundo aspecto era la coraza de justicia, y la coraza de justicia tenía que ver con que cubre el corazón, que es el segundo órgano vital, que representa la voluntad humana en la vida del cristiano. Y la coraza cubre, y la descripción es que la coraza cubre el corazón, la voluntad humana, es decir, protege, ¿ya? Cuando yo pido perdón, cuando digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, el Espíritu Santo protege nuestra voluntad y es orientado. Por eso es que recuerden que uno camina, uno puede andar en la carne o puede andar en el Espíritu. Entonces, cuando yo ando en el Espíritu es porque me arrepentí, le pedí al Señor que me guía y me da la gracia para yo andar en el Espíritu, andando bajo la voluntad de Dios.
esta voluntad debe someterse a la perfecta voluntad de Dios, pidiendo la voluntad de Dios en cada uno de nuestros actos, en cada cosa. ¿Ya? Por eso es que nosotros, acuérdense que nosotros tomamos decisiones, pero este es un tema que en algún momento vamos a hablarlo también, no necesariamente tenemos libre albedrío, por eso estamos influenciados por el Espíritu Santo o estamos influenciados por la carne. Pero nuestras decisiones no son libres 100%. Siempre estamos influenciados por algo. Por eso es que somos esclavos, por eso es que dejamos de ser esclavos del pecado y nos transformamos en esclavos de Jesucristo. Hasta que el Señor nos libera completamente, cuando llegamos a la altura de Jesucristo. Y ahí vivimos el libre albedrío. Pero es un tema sumamente lindo que en algún momento vamos a ver. En esta coraza de justicia, esta voluntad, ponerla bajo la voluntad de Dios, tenemos que tomar nuestra cruz diaria con gozo, es decir, si no se toma la cruz diaria y no le damos gracias a Dios por todo, imposible hacer la voluntad de Dios. Olvídense, no hay cómo hacer la voluntad de Dios. Y si no le doy gracias a Dios por las pruebas, por los malos tratos, por las injusticias y por todo lo que pasa con nuestros prójimos, no voy a poder hacer la voluntad de Dios y el gozo en mi vida no va a ser efectivo, no va a ser real. No voy a poder vivir un gozo permanente. Y por eso, esto en los pasos a seguir es en las oraciones diarias, en mis oraciones diarias, yo tengo que pedirle a Dios sabiduría para entender el camino de la cruz, aprender a darle gracias a Dios por todo, y pedir su justicia, es decir, enjuiciarnos a nosotros mismos para que el Señor no nos juzgue, pidiendo a Dios que podamos reconocer nuestras faltas, dando gracias a Dios cuando venga la prueba purificadora. ¿Ya? Ese era entonces el tema de la coraza y el escudo de la fe que estuvimos viendo la semana pasada. Sole, ¿podrías leer el escudo de la fe, por favor? ¿Será posible? Sí, por supuesto. Armadura de Dios, escudo de la fe, paréntesis, cubre ambos órganos vitales, cerebro y corazón. La descripción, el crecimiento de la fe se produce por una oración constante, comunión con Dios, paréntesis, y tomar nuestra cruz diaria, paréntesis, negarnos. Ello genera que la justicia de Dios actúe contra nuestro yo, paréntesis, somos purificados. Acciones diarias a realizar. Dar gracias a Dios por todo, tener a todos por superior a uno, preguntar al prójimo qué le molesta o debo cambiar en mi vida. Pasos a seguir, pedir a Dios diariamente que su justicia actúe en nosotros, mostrando nuestras intenciones y los actos que no son agradables a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá se dan cuenta que en todo esto, en las tres situaciones, que es este círculo virtuoso que hablamos, en las tres está implicado el arrepentimiento. En las tres está implicado el arrepentimiento. Es decir, sin arrepentimiento acá nada de esto es posible. No le podemos dar gracias a Dios, no podemos tomar nuestra cruz diaria, no podemos vivir con gozo, no podemos hacer nada. Y acá sí hay un tema que es importante a destacar en las acciones diarias, es preguntar a nuestro prójimo qué le molesta o qué debo cambiar en mi vida. Esto es un acto sumamente importante que los cristianos no hacemos, por supuesto, no hacemos. Es más, nos da miedo preguntar incluso a nuestro prójimo, hoy, ¿qué te molesta de mí? Nos da miedo, nos da terror incluso, ¿ya? Y nos hacemos y nos autoengañamos y decimos, no, no es tan importante, lo dejamos pasar, pero no preguntamos a los que nos rodean, uy, ¿qué es lo que realmente te molesta de mí? ¿Hay algo que yo debo cambiar? Eso indudablemente no lo hacemos porque nos da miedo. Y eso es un tema que tenemos que pedirle en nuestras oraciones diarias. Señor, muéstrame, dame la sinceridad para entender esto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo realmente debo cambiar? Y esto es un tema sumamente importante a actuar con sinceridad. ¿Ya? Y finalmente el cinto de la verdad, que hoy estamos viendo, y que viene como consecuencia de esto. No hay cinto de verdad, no existe el cinto de la verdad si no ejercitamos estas tres partes primero. No es así.
excepto que Dios nos dé un don, que nos regale un don del punto de vista de conocer a Dios y entender a Dios, pero eso es un don, no es el proceso habitual que vivimos la mayoría de los cristianos. ¿Mm? ¿Ya? Eso es sumamente importante a entender. No sé si hay algo acá sobre esto que hemos conversado. Hasta acá, hasta el proceso de lo que son las tres etapas, ¿no? Los tres partes de la armadura en realidad. ¿Ya? Amén. Ya. Entonces, eh, estábamos hablando, y entonces, ya que mencionamos las tres anteriores, ahora deberíamos estar viendo lo que es el concepto de la verdad. ¿M? El concepto de la verdad. Y entonces, leamos Romanos 3:4, por favor. ¿Alguien tiene para leer Romanos 3:4? ¿Alguien podría leer Romanos 3:4? Por favor. Yo lo tengo, Cristo. Sole, adelante. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. ¿Mm? ¿Qué significa esto? ¿Por qué todo hombre es mentiroso? ¿Ya? Porque claro, esto un poco lo discutíamos y decir, bueno, pero algunos no mienten tanto, otros mentimos mucho más. Y por gracia de Dios dejamos de mentir, pero yo era muy mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios veraz, es decir, verdadero, y todo hombre mentiroso? ¿Por qué es todo hombre mentiroso? ¿Por qué todo hombre es mentiroso? ¿Por qué creen ustedes que todo hombre es mentiroso? Miren, todo hombre es mentiroso porque nosotros estamos influenciados, tenemos la semejanza en nosotros, en nuestro yo, tenemos la semejanza de Satanás. Entonces, siempre estamos diciendo cosas que no son tan verdad. Por ejemplo, una de las cosas muy simples es la justificación, ¿ya? E incluso nosotros nos justificamos en las formas más variadas que hay. ¿M? Incluso le bajamos el perfil de una discusión, nos pasa algo grave y nosotros interiormente decimos, bueno, es que esto son las cosas que pasan. Todo eso es engaños que Satanás hace en nuestra vida. ¿M? El echarle la culpa al otro es otro engaño enorme. Y que efectivamente para Dios esto es sumamente importante. Para Dios no hay medias verdades. No hay mentiras pequeñas. Es o hablo la verdad o hablo mentira. No hay otra. No, es que miren, es que esto no fue tan complicado. No, no. Es o no es. No hay más. Dios no es. Dios no es, no, es que miren, es que no, es que yo peco poquitito. No, no. Es pecado o no es pecado. No hay otra. ¿Me entienden? O yo peco voluntariamente o no peco voluntariamente. No hay otra. Y eso me arrepiento. Entonces, ese es el proceso, por eso es que todo hombre mentiroso. ¿M? ¿Por qué? Porque nosotros justificamos todo nuestro actuar. Y esa justificación de nuestro actuar va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos transformamos en mentirosos. ¿Me dan cuenta? Es un poco, hay que entender. ¿M? Si nosotros, por ejemplo, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, indudablemente estamos siendo mentirosos. Y es más, cuando actuamos, estamos haciendo la palabra de Dios mentirosa, porque estamos diciendo con nuestro actuar y con nuestro proceder, que lo que dice la palabra de Dios no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el concepto que va atrás, que todo hombre es mentiroso. No sé si queda claro eso un poco, pero eso lo quería resaltar porque en otras
situaciones no había quedado tan claro. ¿Mm? ¿Sí? ¿Algún complemento sobre eso? ¿Alguna observación, Don consulta Cristian, también? ¿Ya? Vamos. ¿Sí? don Cristian, lo que pasa es que cuando usted estaba planteando de la verdad, porque igual la verdad es como se le plantea que es subjetiva según la mirada de cada quien. ¿Se acuerda del ejemplo de que no es azul, no es celeste, no es azul marino, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también cabe destacar el hecho de que si dos cristianos bien devotos se ponen a conversar sobre qué azul es, ¿cierto? Los dos supuestamente van a tener su verdad. Y si se acalora la conversación, le planteo un ejemplo burdo quizás, Súper pero bueno. Súper se bueno. ponen a discutir y de repente se enojan, se empiezan así como a la conversación, no, si es azul, no, si es azul marino, no, si es azul eléctrico, no, y así sucesivamente. La verdad es de cada uno, supuestamente. Entonces, como cuando usted plantea que allá verá, bueno, es azul marino, como dices tú, no hay problema. Es como diciendo ya, pero eh, no sé, me dio la idea de eso, cómo eso de la verdad, porque cada uno es subjetivo. Entonces, cuando dice que somos mentirosos es porque quizá le damos más énfasis a nuestra propia verdad que más que al del otro. Así es. Súper bueno. Súper lindo. Súper bien, ¿eh? No sé si hay alguna otra observación sobre eso, lo que está planteando Elías. No sé si se está entendiendo lo que está planteando Elías. Sí, es súper actual eso, está arraigado en todos los seres humanos. Esta es mi verdad. Así es. Allá tú incluso tenemos esa actitud engañosa de decir, esta es mi verdad y me arraigo y me entronizo en mis argumentos para no escuchar al otro. Sin embargo, todo cristiano tiene que tener una claridad que hay una sola verdad. No existen las verdades individuales, es la que dice el Señor, creo Así yo, es. ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, perfecto. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, no hay verdades particulares. ¿Ya? La única verdad es la verdad del Señor. El problema es que cuando yo empiezo a decir que es mi verdad, yo me pongo en la posición de Dios y saco a Dios de este mundo y me pongo yo. Y eso es lo que hace el ser humano, es mi verdad, es como yo lo veo, por lo tanto es mi verdad. Y parecen palabras no muy complicadas, pero son palabras sumamente potentes. Porque cuando yo establezco que es mi verdad, cuando yo establezco que es mi verdad, estoy poniéndome en la posición de Dios y estoy jugando el rol de Dios y estoy diciendo que yo tengo razón. ¿Se dan cuenta? Y eso cambia radicalmente cómo se ve la vida. Entonces, como nosotros estamos manchados y contaminados por la semejanza de Satanás en nosotros, nunca vamos a tener la verdad. Nunca. Por eso es que cuando empiezo a discutir con otro cristiano y el otro cristiano me dice, oh, no, es que esto es así, bueno, tal vez es así. Y yo me quedo callado y dejo que la justicia de Dios actúe y que la justicia de Dios indique qué es lo correcto. Porque yo no tengo la verdad. ¿Se dan cuenta? Yo no tengo la verdad. La verdad la tiene el Señor. Y a mí me ha pasado una cantidad de veces impresionantes, y estoy seguro que a ustedes les pasó también, que muchas veces yo creía algo y después resulta que no era así. ¿Les ha pasado a ustedes? Y la práctica les demostró que no era así. Así es, Y sí, ustedes creían que tenían la verdad. Bueno, esa es la mentira y el engaño de Satanás. Y ese es el corazón engañoso que nosotros tenemos. Por eso, y esto lo relacionamos, por eso es que el apóstol Pablo
habla con tanta claridad, tened al resto por superior a uno. Porque cuando yo empiezo a discutir con otro cristiano, incluso discutiendo de cosas de Dios, inclusive discutiendo cosas de Dios y de la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Yo no tengo que tratar de tener la razón. Si el otro piensa que es diferente, bueno, el Señor dirá, ¿me entiendes? Ok, me parece bien. Y ahí Cristian, está, y eso eh, utiliza Satanás. mm, Así que súper lindo el ejemplo, Elías, ¿ah? don ¿Sí? Cristian, Cristian, ya, chuta. ah, ¿Sí? ¿Dulce mía? cortito mío, pero si uno dice me parece bien, pero tú sabes que no es así, uno no está ahí mintiendo, no es mejor decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, y ahí, bueno, en algún momento el Señor nos mostrará o entenderemos de otra manera, pero si yo le digo a la persona, ah, ya sí, sí, estamos de acuerdo, le estoy mintiendo. Por eso es un tema que hay que entender. Ya, súper buena cosa. Fíjense, si yo conversando de cosas de Dios, estamos hablando acá, si conversando cosas de Dios, conversando con cosas de Dios, yo a la persona le digo que está bien, perdón, le digo que está mal, y en ese decirle que está mal, a la otra persona yo le genero una angustia y una aflicción, lo que estoy haciendo es la estoy llevando a pecar. Entonces, por amor a Dios, no porque yo quiero quedar bien con la persona, pero como la persona no viene a escuchar un consejo, sino que viene a decirme a mí que yo le justifique su posición, entonces yo le digo que sí. Por eso es que Jesucristo, cuando llega el joven rico, y el joven rico se arrodilla frente a él, se humilla frente a él, y le dice, maestro bueno, y el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, hay uno solo, Dios. ¿Jesucristo mintió? No. Lo que hizo es que entendió que el joven rico, al igual que esa persona que me viene con argumentos a decir, no, es que esto es así, qué sé yo, todo el cuento, lo que él está buscando es validar su opinión. No viene a preguntarte, uy, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que está bien? No viene con un corazón arrepentido, si viene con un corazón de remordimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces yo dejo la justicia en las manos de Dios. Es como Dios actúa. Y eso es empezar a ver las cosas bajo la lupa, bajo la visión de Dios y no bajo la visión humana. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo, en lo que es posible, en lo que es de mi parte, estad en paz con todos. No sé si respondí un poco a esa opinión, Dulce mía, o no. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. No hay ningún problema, me parece bien. Mm. Estamos bien. ¿Mm? ¿Ya? Pero ese es un poco el concepto. Y por eso tenemos que buscar con Mm. sinceridad, con profunda sinceridad en nuestra vida, qué y cómo actuamos. ¿Por qué? Porque tal vez lo que estamos haciendo es justamente buscar validar nuestra opinión y no pedir un sincero consejo del punto de vista de decir, oye, a ver, ¿qué es lo que piensa? ¿Sí? Amén. No sé si hay algo más sobre eso. ¿Le Eh, puedo Cristian, decir algo Susi. a- yo he tenido situaciones también así que a veces con mis hijos, ¿no? Que es difícil a veces, o sea, yo creo que pasa que los hijos no quieren escuchar a la mamá y como que cualquier otro consejo está válido, pero el de la mamá no, porque la mamá es anticuada, la mamá aquí, la mamá allá. Entonces, cuando yo veo que hay que decirle un consejo, porque a veces directamente me hago la otra y lo dejo pasar, pero cuando veo que es muy necesario, yo les digo, mira, para mí sería más fácil callarme
para mí sería más fácil no decir nada o opinar humanamente. Pero ahí le digo, la palabra de Dios dice así. Entonces ahí le digo lo que dice la palabra de Dios, no como que lo digo yo, ni como que es un consejo mío, porque la verdad es que están todos los consejos en la palabra del Señor. Y cuando me pasa con una persona que no es mis hijos, que son otras personas, también me bajo y digo, humanamente o como amiga te podría decir cualquier cosa o no decir nada, o apoyarte simplemente, porque como ahora se usa esto de que, bueno, el que te quiere te apoya en lo que vos hagas, no importa lo que sea, pero yo siempre digo, podría hacer eso tranquilamente, pero no me quedaría tranquila en mi conciencia si conociendo la verdad no te la digo, porque a lo mejor la tomas, a lo mejor la tienes en cuenta, pero esa verdad viene de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así, así, así. Amén. Y si se puede buscar en la Biblia, mejor todavía, porque la ven y como que se quedan calladitos. Porque hasta a mí me calla la palabra de Dios. O sea, digo, oh, cuando uno lo lee, te trae luz, te trae calma y decís, listo, ya, no hay nada más que discutir. Y creo que así también le pasa a la demás gente. Y así también me ha pasado con mis hijos, que no Amén. quieren escuchar, pero al ver que dice así la palabra, la Biblia, ya se dan cuenta. Y yo le advierto, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Por si sirve, lo comento. No, súper lindo, gracias, amén. Gracias, Susi, súper lindo. Gracias la observación, me parece bien. Excelente, gracias, gracias. Astrid, ¿iba a mencionar algo más? ¿Algo? ¿O Sí, no? yo decía, porque la palabra nos dice claramente que no debemos contender sobre temas espirituales, porque como las vivencias espirituales son personales y los tratos del Señor son personales, yo debo solamente, yo creo, como vos decías, callar y decir, bueno, el Señor conoce tu corazón, Él va, y si estás equivocado, Él te va a mostrar, pero no empezar a discutir, porque ahí, ¿quién toma ventaja y se alegra? Es Satanás, porque nos está distanciando por la palabra, estar discutiendo. Entonces mejor, porque hay diferentes opiniones, pero el Señor es el que te da la claridad, no uno, no porque yo le empiece a explicar a alguien le voy a dar claridad, el Señor que lo hace, ¿viste? Y nosotros creemos que Amén. porque le decimos varias veces la cosa a la persona va a entender. Por ejemplo, y súper Quiero, bien el ejemplo de Susi, pero si nosotros tomamos, por ejemplo, si esa persona o tu hijo que se lo dijiste ya una vez y se lo dijiste con la palabra de Dios y vuelve y te lo recalca de nuevo y te amén. vuelve y te hace la misma pregunta, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Vas a decirle no, es que ya te lo dije? Ya la segunda vez le dijiste. La tercera, vuelve y te lo dice lo mismo. ¿Te diste cuenta? Entonces ya la tercera Miren, vez, como dice Jesucristo, dice, "Tienes razón". ¿Se dan cuenta? Por eso es que Jesucristo dice, ¿por qué hablabas en parábolas? ¿Por qué le hablas en parábolas? ¿Para qué? Para oyendo no entiendan, ¿m? Y no comprendan y yo no los sane. ¿Sí? Amén. ¿Algún otro comentario? No sé, Inge y Dulce también iban a aquí hacer. en Filipenses 2:3 está lo que estábamos hablando. Mira, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Súper. Sí. Don Amén. Cristian, Sí. Elías. una cosita corta. Se entiende Sí. también el hecho de que uno está conversando con un ser querido y ese, no sé, un ser querido viene y dice algo muy banal o muy anatema en respecto a Dios y uno puede conversar y decirle, no, está ahí, no es por ahí la cosa. Se entiende del cariño, del amor que uno profesa,
pero también está eso mismo a una vecina o a una persona de la iglesia y de repente estáis debatiendo, mejor pasáis de la movida, ya listo, ok. Y eso, ¿cuántos problemas no lo habría ahorrado en la vida? Uno se enfrasca en cuestiones que de repente dice, ¿por qué estoy peleando con esta persona si déjala que opine lo que quiera? Si... Por supuesto, Sí, dentro del respeto, por supuesto, y lo otro, el ser querido, que uno siempre trata de también querer que se acerquen a Dios, y como lo hacía mi madre conmigo, mi hermano conmigo, y eso, entrábamos en conversaciones, y como bien decía la hermana, muchas veces lo alejaba también, y lo otro también, muy, muy válida la pregunta, el hecho de que si está diciendo alguna cabeza de pescado, ¿cómo no frenarlo? ¿Entiendes? Sí, oye, pero esto no va por ahí. Es bien complejo esa pequeña línea de decir pararlos, poner los pares o pasar de la movida y ya, bueno, pensaréis tú así, el Señor sabrá. Cristian, sí, Grace. buenos días para todos. Quería comentar algo que me ha pasado, me está pasando, es de que ahí en la Biblia dice una palabra, a esos mejor evita, al conflictivo, bueno, al que siempre tiene la razón, que tiene la palabra a su manera, esa es la palabra. El cristiano, estoy hablando de lo que estamos, pero de lo que estábamos, de lo que están hablando, pero en los cristianos, digamos, los cristianos que creen y que uno lo puede ver, que saben la Biblia, que la han leído 4 o 5 veces a la Biblia, pero no la ponen por obra. Entonces, ahí yo me está pasando que estoy evitando a esas personas. No contiendo ya más con ellos, o sea, no digo vos, porque antes yo decía, vos que sabés la Biblia tapa a tapa, que te la has leído tantas veces, que esto, que lo otro, haces esto. Y siempre era como una discusión, una pelea. Hace un tiempo ya largo que vengo, esa palabra cuando la predicaste, cuando la enseñaste, a esos mejor evita, no abandonar, pero evitar la pelea, la discusión, la contienda, que es lo que al Señor no le agrada, porque dice, apártese de vosotros, toda contienda, todo griterío, toda mala forma de hablar. Entonces, cuando llegamos a ese punto, hacemos lo que real, como dice la Astrid, ¿a quién le estamos dando lugar? A Satanás, porque ¿en qué terminamos? Discutiendo exactamente lo mismo que hemos discutido por años. Entonces, lo que me está pasando a mí es de que estoy evitando. Y gracias, le doy gracias a Dios por esa enseñanza que diste, porque a mí me ha servido un montón. Evitar, y he evitado la pelea, la discusión y eso, y no abandonar, no soltar a las personas, no dejarlas ir, sino con nuestros frutos tratar de mostrar lo que es el amor del Señor. Y a mí, gracias a Dios, me ha funcionado. La palabra de Dios funciona para todo, pero muchas veces la tenemos, pero no la ponemos en práctica, porque decimos, sí, esto lo voy a hacer, pero cuando llegue el momento de que vemos las personas que conocen de Dios, se sulfuran, se enojan, te hablan de una mala forma y todo eso, también te pones a la misma altura de ellos. Pero lo que quiero decir acá, que la palabra del Señor a mí me ha enseñado en esta parte y a eso he evitado. He evitado a la persona también y la discusión y todo lo que, digamos, la pelea, la contienda. Mm. Aquí dice en Tito 2:9, ¿quieren que lo lea? Amén, porfa. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, déjalo a un lado. Exacto. Así es. Ahora, eso no significa, ojo, eso no significa que no oro por él, eso no significa que No, no, damos no, no. tus días, sino que Sí, desecha Cristian. esas situaciones, desecha esas situaciones. No te Sí, sigas enfrascando porque si no, como dice Grace muy bien, nos ponemos a la misma altura, ¿ya? ¿Mm? Es sí. decir,
Si yo, por ejemplo, con una persona que es complicada en la discusión, yo me pongo a discutir igual que él, me pongo a la misma altura. Es decir, no Exacto. estoy dando la vida por él, no estoy aplicando el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero no ¿Mm? me tengo que alejar de esas personas, al No es contrario, evitar, no es claro. alejar. Pero ¿Sí? tengo que El, evitar de pelear con él, pero no evitarlos, Exactamente. claro, No, no evitarlos, porque no, viste que el mundo dice que a los tóxicos hay que dejarlos lejos, no me tengo no, que no, no, unir, no, al no, contrario, claro, está bien, porque no, súper no. buena yo observación. entiendo, sí, yo entiendo, a estos evita, es cuando yo tengo un problema y una angustia o qué sé yo, y quiero un consejo, no tengo que ir a aquellos que me van a decir, no, vos estás Exacto, bien, tu marido es el malo, no. A eso los tengo que evitar y buscar a exacto. uno que sea crecido espiritualmente que me dé el consejo adecuado. Yo Sí, les, aparte uno tiene que saber a quién pedirle un consejo, no podemos pedirle consejo a personas primeramente que no conocen de Dios, segundo que no son espirituales. Yo, por ejemplo, a las personas únicas que le pido consejo en estos momentos es a vos, Astrid, a veces a Cristian, y paremos de contar, porque si bien yo he estado en una iglesia asistiendo, no sé, la verdad, yo digo, muy no es que veo la enseñanza. Está bien que en una iglesia no es la misma enseñanza que nos está dando Cristian ni nada de eso, pero es como que están pasando por encima la palabra cosas muy importantes, como la santidad, como el perdón, como la gracia, como esas cosas que yo estoy viendo ahora acá y me parecen súper importantes. Amén. Súper, Claro, porque está en la apostasía la iglesia. Ujú, así es. ¿Mm? sí. Por eso es que por misericordia y gracia de Dios nomás nosotros podemos vivir, vivir diariamente con el Señor. ¿Mm? Bueno, y por eso, y un poco para ir terminando, súper lindo todo lo que se ha planteado, por eso es que la verdad, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios con un corazón arrepentido y diciendo, Señor, lo que, lo que yo hablo quiero que sea efectivo en mi actuar, esa es la verdad que nos libera. Y por eso en Juan 8, 3, 31 y 32. ¿Mm? Juan. Juan 8, 31 y 32. ¿Quién lo tiene? Yo lo Juan, tengo. yo lo porfa. tengo. Juan 8, 31 y 32. Em, Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios, dice acá el título. Así es. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. La verdad os hará libre. ¿Y de qué libertad estamos hablando? No, una libertad teórica, no, práctica, práctica. La libertad es algo concreto. ¿Qué libertad estamos hablando? ¿De qué libertad nos libera el Señor? Sumamente importante. Pues claro, hablamos, sí, la verdad nos hará libre. Gloria a Dios, sí, Señor. Él nos hará libre, sí, pero de qué nos libera? Claro, nos libera el pecado, sí, también, pero ¿qué? ¿Cómo vemos la libertad en Jesucristo? Él Él nos libera de nuestras angustias, preocupaciones. Esa es la libertad concreta. Por eso tenemos gozo permanente. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Entonces, si andamos preocupados por las diferentes cosas de este mundo, acuérdense que el reino no es de este mundo. ¿Mm? Si andamos preocupados por las diferentes cosas de este mundo, las cosas del día a día, por los pagos, por mis hijos, por la comida,
no tengo libertad. Por eso ando angustiado, por eso ando preocupado. ¿Por qué? Porque Dios Jesucristo no es mi centro. Otras cosas son mi centro. Por eso es que dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa eso? Verdaderamente seguiréis mis pasos. ¿Mm? Y conoceréis la verdad. Entonces conocemos la verdad de Dios. Y cuando conocemos la verdad de Dios, porque empezamos a ver las cosas con los ojos de Dios, no con los ojos humanos, entonces empezamos poco a poco a ser verdaderamente libres. Mm. Pero Ese ahí es dice el... también condicional, porque dice si vosotros permaneciereis en mi palabra. En mi palabra. ¿Qué significa permanecer en mi palabra? Seguir mis pasos. Y seguir mis pasos significa, ¿qué cosa? Tomar nuestra cruz diaria. Darle gracias a Dios por todo. Pedir perdón. Eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la libertad. Entonces, si yo observo que preocupo, no descanso en él, ando angustiado, ¿me entienden? Significa que no estoy descansando en él. Y ahí rápidamente tengo que pedir perdón y decir, Señor, no. Tu palabra dice que tú nos me has liberado de todo esto. No os afanéis. ¿Mm? ¿Ya? Está lleno de ejemplos que eso no hacía. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, para ir cerrando, que ya es la hora, no sé si hay algún otro comentario, observación, algo que les haya llamado la atención, algo que se pueda rescatar, que puedan mencionar en el día de hoy que es importante, algún otro complemento o alguna otra consulta, lo que sea. Yo pensaba, cuando somos conscientes de que el corazón arrepentido es la clave, que es el 1% que el Señor nos pide, nuestra concepción del mundo cambia completamente. Porque sin pedir perdón, sin perdonar, nada de lo que dice la palabra podemos lograr, nada. Vos sabés que esto es como que cambia nuestra visión de todo. El perdonar, el corazón arrepentido es la clave de todo del Evangelio de Jesucristo y nunca lo habíamos visto así. Se veía como que el arrepentimiento era para la persona que venía del mundo arrepentirse de los pecados y nada más. Y después nunca pedíamos perdón. Es impresionante, es hermoso. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor, misericordia, así es. Por Le su cambia gracia. completamente. Sí. Así es. Y con ese arrepentimiento empiezas a vivir sin pecar, sin pecados voluntarios. Y entonces tu La vida paz cambia. en la tormenta, ¿viste? Paz en la tormenta, porque si le das gracias. Oh, hermoso. Así que gracias a Dios es misericordia de Dios nomás. ¿Ven? ¿Algún otro comentario? ¿Algo más que destacar? No, Cristian, para mí quedó claro. Amén. Gracias. Susi, ¿nos podrías llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? ¿Será posible? Sí. Amén. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, muchas, pero muchas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, aclarar dudas, leer tu palabra, compartir nuestros testimonios, nuestras vivencias. Gracias por la enseñanza, Señor, que recibimos a través de Cristian y a través de los consejos y comentarios de nuestros hermanos, de las lecturas que nos comparten para que podamos entender y también aprender a vivir como mejores hijos tuyos. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para que podamos seguir creciendo, que podamos seguir buscando tu voluntad en nuestras vidas y el propósito de nuestras vidas, Señor, para ser ejemplo, para ser luz a otros. Gracias te doy en esta mañana, te pido una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos de este grupo, Señor. Bendice sus vidas y este día domingo en familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.